Hola, bienvenidos. En el video previo estuvimos ya hablando de la historia de la gravitación. Si se quisiera continuar hablando de ella de una manera tan esquemática, se puede consultar este libro, El nacimiento de una nueva física, de I. Bernard Cohen. En él se encuentra ese gran corte que se hace entre la física de Claudio Ptolomeo, la astronomía observacional de Claudio Ptolomeo y su teoría positivista, y lo que va a ser la teoría de Copérnico. Por lo pronto ya no nos interesa seguir discutiendo esos hitos fundamentales en la historia de la ciencia occidental, oriental, porque pues en realidad se mezcla todo. Aquí ya lo que nos va a interesar es llegar a una de sus cimas. Esa cima de la que estoy hablando es la teoría de la gravitación de Newton. La teoría de la gravitación de Newton, aquí lo voy a colocar, la teoría de la gravitación de Newton tiene su fundamento en la ley. Vamos a escribir la ley. La ley de la gravitación universal de Newton la voy a escribir en forma vectorial. Vamos a escribir la fuerza de atracción. Ahorita explico qué significan los símbolos. Entre la partícula 1 y la partícula 2 va a ser igual a menos G, la masa de la partícula 1, la masa de la partícula 2 entre R2 menos R1 al cubo multiplicado por R2 menos R1. Esta es la información vectorial y aquí está la información que tiene que ver con la intensidad del vector. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se explica? Bien, se define un sistema de referencia, puede ser cualquier sistema de referencia, voy a colocarlo aquí en 2 dimensiones, porque pues en realidad si lo dibujo en 3 se va a ver muy feo. Voy a colocar aquí la partícula de masa 1, voy a colocar aquí la partícula de masa 2, voy a localizarla, la partícula de masa 1 con el vector R1, voy a localizar esta partícula R2 con el vector R2. Lo que nos va a interesar es la distancia entre las partículas, eso, pero es la distancia. La distancia entre las partículas es la norma de este vector. Esta es la distancia entre las partículas. Por eso podemos tomar en realidad cualquiera, porque dado que es la norma, pues la podemos escribir así. Es una función simétrica de sus argumentos. Podemos cambiarlo sin que haya problemas. Entonces nosotros ya tenemos pues la explicación geométrica de esta ley. Es la fuerza con la que se atraen estas partículas una con respecto de la otra. Se atraen con muy poca fuerza, ya que la constante de gravitación vale 6.67 por 10 a la menos 11. En el sistema MKS son son Newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Como se puede ver, si se hace el análisis dimensional de las diferentes cantidades que aparecen en esta ecuación. Entonces, esa es la ley de Newton en su forma vectorial. ¿Cómo se escribe su intensidad? Ya cuando queremos deshacernos de toda la información de vectores, porque a final de cuentas, en principio puede ser quizá muy inútil. Bien, vamos a hacerlo. Simplemente tomamos la norma de este vector. Tomamos la norma y como acá esto no es información vectorial, sino nada más esto, nos va a quedar así. Voy a tomar con signo menos porque siempre hay que considerarla como atractiva, Entonces yo coloco M1, M2, coloco aquí esta información R2 menos R1 al cubo y por supuesto esto de acá, R2 menos R1, ya calculado su norma. Entonces hacemos la operación, pues es nada más este aquí aparece 3 veces y este aquí arriba aparece una, se quita una de estas y nos queda menos G por M1 por M2 entre la distancia R2 menos R1. Así se escribe comúnmente. Se puede simplificar más si uno introduce una abreviatura para la distancia entre estos. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? Se introduce pues la siguiente abreviatura: G, M1, M2,
perdón, aquí me faltó el cuadrado, R cuadrado. Y esa va a ser la fórmula típica, usual, para escribir esta ley. ¿Cómo se puede utilizar esta ley? Bueno, en realidad, para utilizarla adecuadamente, se necesita saber utilizar las ecuaciones diferenciales y sobre todo tener clara la teoría de la transformación del sistema, sobre todo si es un sistema de dos cuerpos. Generalmente aquí lo voy a poner la ley esta que acabamos de escribir, menos G M1 M2 sobre R cuadrada, que es la magnitud de la fuerza, F1, F2, esa ley permite conocer la trayectoria u órbita, la trayectoria de los cuerpos sobre los que rige. El primer problema y el más sencillo de resolver, bueno, más bien prácticamente es el único que se puede resolver, es el problema de los dos cuerpos. El único problema soluble a la fecha, o tal vez ya no, quizá ya en el último número del American Mathematical Monthly se encontró una solución al problema de los tres cuerpos, de los cuatro cuerpos. Es el problema de los dos cuerpos. ¿En qué consiste el problema de los dos cuerpos? El problema de los dos cuerpos consiste en conocer las trayectorias de dos cuerpos de masa M1 y M2 sujetos a la ley de atracción. Cuando se establece la ecuación diferencial, se deben de hacer una serie de simplificaciones. En particular, se debe de cambiar al sistema que se denomina el sistema del centro de masas. El sistema del centro de masas. Esa es una transformación muy sencilla. Nosotros la velocidad del cuerpo 1 la vamos a hacer igual a la velocidad del cuerpo 1. Este ya va a ser el sistema del centro de masas menos la velocidad del centro de masas. Y lo mismo para el otro. Menos la velocidad del centro de masas. Nosotros recordamos que la velocidad del centro de masas, pues no es otra cosa que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 entre M1 más M2. Cuando se hace esta transformación, el problema de los dos cuerpos se reduce prácticamente al problema de un cuerpo. Uno podría pensar que este es un procedimiento reiterativo, que este es un procedimiento que se puede iterar y que podemos reducir el problema de los dos cuerpos al de uno, el de problema de tres cuerpos se puede reducir al de dos y eventualmente pues al de uno y todos estarían resueltos. Pues no es así. Este truco, este cambio de coordenadas nada más funciona para el problema de los dos cuerpos. En el problema de los tres cuerpos, bueno, la mecánica celeste, si ustedes la estudian, se van a dar cuenta que su cometido principal es encontrar dos cosas. En la mecánica celeste son dos cosas las que se buscan. Una transformación que sea capaz de simplificar las ecuaciones diferenciales que lo rigen. Y dos, generar una teoría de perturbaciones adecuada que pueda calcular bastantes correcciones a los movimientos planetarios. Y funcionan. Se pueden predecir bastante bien los movimientos de los planetas bajo ciertas aproximaciones, pero en general, de manera exacta, hasta donde yo he sabido, al menos leí el American Mathematical Monthly del mes pasado y no venía ninguna solución al problema de los cuatro cuerpos, por ejemplo, o así. Vienen nuevos sistemas de coordenadas en los que se pueden separar. Cuando utilizamos esta transformación al sistema del centro de masas, la energía cinética se reduce a como si fuese la de un cuerpo. Pero bien, ese es un problema que vamos a ver
un poquito más adelante. Esta es la transformación que se utiliza para reducir la forma cuadrática, que es la energía potencial la energía total del sistema. Entonces, teniendo ya esa formulita y teniendo claro que únicamente la podemos aplicar al problema de los dos cuerpos, nos vamos a reducir al problema de los dos cuerpos. Vamos a plantear uno muy sencillo. Supongamos dos cuerpos bajo la acción de la ley de gravitación. Describen sus órbitas. Su órbita es una circunferencia. Este es un problema muy sencillo. Simplemente suponemos que tenemos aquí un cuerpo muy masivo, que le vamos a llamar el cuerpo de masa M, y aquí tenemos un cuerpo no tan masivo, de masa 0, que está haciendo esto. Podemos suponer que este está en reposo y este está girando alrededor de ese cuerpo. La pregunta es, el problema es calcular la masa del cuerpo en reposo o relativamente en reposo. El problema es, aquí lo voy a poner, el problema es calcular M, la masa del cuerpo en reposo. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, miren. Dado que está girando, debido a que gira sobre una circunferencia, y aquí le voy a poner para abreviar S1, sobre S1 hay una aceleración, M0, hay una aceleración centrípeta. Recuerdan, esta es la expresión para la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. Pero esta fuerza centrípeta debe de ser igual a la fuerza gravitatoria. ¿Cuál es la fuerza gravitatoria? Bueno, menos G, esta también es negativo porque pues va cayendo hacia allá, o supuestamente no, es en realidad, aunque esté dando vueltas, es la forma en cómo cae, una caída que nunca termina. Entonces esto es la fuerza gravitatoria que ejerce la masa M sobre M0. Entonces tenemos estas dos las postulamos iguales. Bueno, no las postulamos iguales, son iguales. No son una diferente de otra. Una surge a partir de la otra. Generalmente cuando tenemos dos cuerpos que son atraídos uno con respecto del otro, en esta situación quedaron dando vueltas y al dar vueltas genera una aceleración centrípeta que debe de ser numéricamente igual en intensidad a la aceleración que le produce la masa del otro cuerpo. Entonces simplemente las igualamos las dos fuerzas, la fuerza centrípeta M0 sobre R B cuadrada sobre R. Entonces quitamos esta y nos va a quedar únicamente la masa del otro cuerpo. Entonces ya tenemos una ecuación B cuadrada multiplicada por R entre G. Una ecuación que nos da la masa del cuerpo sobre el que se está rotando. Generalmente B, como es una circunferencia, esa es la velocidad tangencial, B viene dada por omega R, perdón, y omega R viene dada por 2pi sobre el periodo, porque es la velocidad angular. Entonces nosotros podemos colocarla aquí, y aquí esto, como pueden ver, queda 4pi cuadrada sobre G, que multiplica, aquí ponemos al periodo al cuadrado, que multiplica R al cubo. Si recordáramos la ley de Kepler, esto de aquí es obviamente una constante por la tercera ley de Kepler. Entonces esta masa, obviamente, pues va a ser siempre la misma. Si aplicamos las leyes que ya conocemos, la ley de Kepler. Algo que generalmente no se dice en los
en los libros, pero sí, es la misma, miren. Esta es la ley de Kepler, R cubo entre T cuadrada, la ley de Kepler. Por lo tanto, sería siempre la misma masa, lo único que cambiaría, pues no sería nada. Siempre tendría la misma masa. Ese es un problema que se puede resolver. Una vez que ya tenemos más o menos la idea de la fuerza gravitatoria, podemos calcular la fuerza gravitatoria, digámoslo así, entre dos cuerpos, que es lo que haremos más adelante. Por lo pronto vamos a seguir tratando de encontrar algunas fórmulas. La fuerza, cuando se mueve sobre un radio, podemos escribir la aceleración, la energía potencial de esta manera. R2 menos R1 sobre R2 menos R1. Esta sería la información vectorial y esta es la información de la intensidad y es negativa, por cierto. Entonces nosotros igualamos esto para conocer la energía potencial, lo igualamos con la que aparece adelante de este vector unitario en la fuerza entre dos partículas. ¿Qué aparece? Bueno, G, M2, R cuadrada. Y ya tenemos ahí la ecuación que debemos resolver para conocer la energía potencial del sistema. Como ya estamos en el grado de... En el curso 4, pues se supone que ya saben más o menos lo que es la diferenciación. Y la operación inversa de la diferenciación es la integración. Es decir, queremos encontrar una función cuya derivada sea esto de aquí. Su derivada sea esto de aquí. ¿Cómo podemos encontrar esa función? Bueno, se supone que con el proceso de integración. Pero si nosotros ya conocemos, pues más o menos la derivación, nos daremos cuenta que podemos utilizar esta bonita identidad. Miren, si ustedes derivan 1 sobre x, la derivada de x de 1 sobre x, todo el mundo la sabe, es menos 1 sobre x cuadrada. Entonces podemos utilizar esta relación para encontrar la función phi. Si es que somos reacios al proceso de integración, pero vamos a utilizar el proceso de integración porque nos interesa algo fundamental con relación a la energía del proceso. Separamos la ecuación diferencial y la integramos. Vamos a separar todo lo que no depende de R. Las masas vamos a suponer que no dependen de R. Entonces nos va a quedar dr sobre R cuadrada. ¿Cuáles son los límites de integración? Es decir, ¿desde dónde a dónde van a estarse moviendo nuestros cuerpos? Vamos a suponer que se mueven desde infinito hasta una distancia R. Siempre dicen el trabajo para traer un cuerpo desde el infinito hasta una distancia finita. No, en este caso la condición que en el infinito vamos a poner es que sea cero. Es que sea cero, como va a ser cero aquí si lo evaluamos. En el infinito va a ser cero la energía potencial por la forma que tiene 1 sobre R. Y eso nos dice que pues, la trayectoria debe de ser acotada o cerrada. Debe de estar acotada o cerrada la trayectoria. Entonces nos va a quedar pues así, miren. G de M1, M2, la integral esta pues es menos 1 sobre R, evaluado desde infinito hasta R. Bueno, le dejo la R, podría haberle puesto aquí otro para que no hubiera confusiones. Vamos a ponérselo R0, hasta un radio R0. Entonces es evaluado en el de arriba, menos evaluado en el de abajo. En el de abajo es por supuesto 0, y esto nos va a quedar menos G, M1, M2 sobre R0. Y esta va a ser la energía potencial de nuestro sistema. O más bien, bueno, esa va a ser la variación de la energía potencial. Hay que decir siempre algo. Nosotros elegimos un valor básico para la energía potencial y aquí estamos suponiendo que en el infinito es 0. Entonces estamos realmente colocando esta función como nuestra energía potencial. R. Así nada más. Esa va a ser nuestra función de energía potencial para el sistema de dos cuerpos. Quiero que quede claro que esta es
la energía potencial para un sistema de dos cuerpos. Por lo tanto, la energía total va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y esta suma es, por supuesto, 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado menos G por M1, M2 entre R. Esta es la energía total del problema de los dos cuerpos. Ahora, esta forma cuadrática de aquí, con ayuda de la transformación que les mostré hace rato, la transformación al centro de masas, nos permite escribir esto de la siguiente manera. 1/2 de mu por una velocidad al cuadrado entre 2 menos G M1 M2 sobre R. Mu es la masa reducida de la que vamos a hablar posteriormente. Por lo pronto vemos que cuando nos cambiamos al centro de masa, cosa que no hemos hecho los cálculos, pero que se pueden hacer, lo haremos posteriormente, podemos cambiarlo por un problema de un cuerpo. Ahora bien, eso lo haremos en la siguiente ocasión. Gracias.